Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y hoy quiero compartir con todos vosotros una reflexión muy especial mientras nos preparamos el desayuno y también nos preparamos para nuestras merecidas vacaciones en la hermosa Terreta. A veces la vida puede parecer una carrera interminable llena de responsabilidades, estrés y rutinas agotadoras. Nos encontramos atrapados en la vorágine de nuestras ocupaciones diarias, olvidando tomarnos un tiempo para nosotros mismos y disfrutar de las cosas simples y maravillosas que nos rodean. Así que, como estáis viendo por las imágenes, estamos haciendo las maletas porque nos vamos de vacaciones. No todos, porque una sigue trabajando, pero bueno, nos vamos a la queridísima Terreta, corazones. Como ya sabéis que a mí me encanta organizarlo, ¿cómo no iba a organizar también la ropa en las maletas? Cuando se trata de empaquetar para un viaje, pues la organización de la ropa en las maletas puede marcar la diferencia en tu experiencia. Aquí te voy a explicar por qué es tan importante. Primero, porque optimizamos el espacio. Organizar tu ropa de manera eficiente te permite maximizar el espacio en tu maleta. Al doblar y enrollar las prendas de forma compacta, puedes aprovechar cada rincón y evitar arrugas innecesarias. Esto te facilitará llevar todo lo necesario sin tener que llevar maletas adicionales. También la facilidad de acceso, o sea, organizar la ropa por categorías o por días te ayuda a acceder rápidamente a lo que necesitas sin tener que desordenar toda la maleta. Si tienes un sistema claro de organización, encontrar un conjunto específico o un artículo en particular, pues será mucho más sencillo y ahorrarás tiempo. Si colocas las prendas de manera ordenada y con cuidado, puedes minimizar las arrugas y los posibles daños. Utilizar separadores o bolsas de ropa puede ayudar a mantener las prendas protegidas y en buen estado durante todo el viaje. La organización de la ropa en las maletas no solo te ayuda a llevar todo lo necesario, sino que también facilita tu experiencia de viaje, te ahorra tiempo y reduce el estrés. Empaca de manera inteligente y disfruta de un viaje sin complicaciones. Y si ya quieres aprovechar al máximo tu próximo viaje, no subestimes el poder de hacer una lista de viaje. La tenéis totalmente gratis en la cajita de descripción. Ahí os la podéis descargar, la que yo tengo. También la podéis modificar dependiendo de vuestras necesidades. Hacer una lista de viaje te ayuda a organizar tus pensamientos y a planificar de manera efectiva. Puedes dividir tu lista en categorías como ropa, artículos de tocador, documentos, en fin, todo lo que vosotros creáis necesario para ese viaje. Esto te ayudará a asegurarte de no olvidar nada importante. Porque no hay nada peor que llegar a tu destino y darte cuenta de que olvidaste algo importante. Al hacer una lista puedes repasar todos los elementos necesarios y asegurarte de empacar todo lo que necesitas. Así evitarás contratiempos y preocupaciones innecesarias.
También hacer una lista de viaje te ayuda a evitar compras de último minuto en tu destino. Al saber exactamente qué necesitas llevar contigo, puedes asegurarte de tener todo preparado con anticipación. Además, evitarás tener que comprar artículos costosos que podrías haber traído desde casa. Y ahora aquí ya veis, estamos esperando al taxi porque nos vamos a Chicago, que nuestro vuelo sale desde allí rumbo a Zúrich y Zúrich, Valencia. Chica? Yes. Bueno, si vols agafar cara. Después de un tiempo lejos, es hora de volver a la tierra que tanto amamos. Bienvenidos a casa, querida terreta, eso es lo que siempre decimos. El sol brilla con fuerza, las playas esperan nuestras pisadas y los sabores locales nos llaman a disfrutar. Es momento de volver a conectarnos con nuestra esencia y sumergirnos en la belleza de nuestra tierra. Para Chicago. Aquí ya estamos en el aeropuerto y la verdad es que yo me pongo muy nerviosa hasta que lo facturo todo, también a Dinky, porque bueno, pues el llevar una mascota también implica bueno, pues una responsabilidad, tienen que pesarlo porque Dinky, como pesa menos de 2,5 kilos, él pesa 1,5 kilos, pues lo puedo llevar conmigo arriba en cabina, hay que pagar por supuesto, pero viaja con nosotros.
Aquí quiero que disculpéis porque no sé qué es lo que ha pasado, que lo que es el audio no se ha grabado, pero bueno, lo que están diciendo mis hijas es que tienen hambre y vamos a tomarnos un cafetito. La verdad que después de un año de haber estado en mi tierra, pues la verdad es que, bueno, pues aquí donde vivimos podemos disfrutar de paisajes impresionantes, gente fantástica, sumergirnos en una cultura diferente. La verdad es que es una experiencia muy enriquecedora, que eso pues lo llevaremos durante toda nuestra vida, la belleza y la diversidad que hay en el mundo. Sin embargo, bueno, pues también te ayuda el vivir fuera de tu tierra, de tu país, a apreciar aún más tu hogar, o sea, mi terreta. Aquí, bueno, pues en esta tierra que me vio nacer hay una magia especial que a veces se nos olvida. Las playas doradas, las montañas majestuosas, la calidad de nuestra gente son tesoros que no tiene precio, que cuando uno vive fuera aún se magnifica muchísimo más. Pero más allá de los lugares físicos, para mí la terreta es un estado mental, un sentimiento arraigado en lo más profundo de mi ser. Es una conexión con mis raíces, con mi historia, con lo que soy. A veces nos olvidamos de apreciar las pequeñas cosas, de disfrutar un amanecer o de una conversación con un ser querido, con un amigo, en fin, pues eso, que cuando ya regresamos nos damos cuenta de que todo eso siempre ha estado ahí y en la terreta siempre nos están esperando con los brazos abiertos para poder disfrutar de todo eso. Volver a la terreta hace darme cuenta de lo importante que es el sentido de pertenencia, de tener raíces sólidas que nos conecten con nuestra historia y con quienes somos. Es un recordatorio de nuestras tradiciones, nuestros valores y de las experiencias que han moldeado nuestra vida. El regreso a mi terreta también me enseña a valorar lo que tenía frente a mis ojos durante tantos años y que a veces pasaba desapercibido. Esos pequeños detalles, esos momentos cotidianos que antes daba por sentado, ahora los abrazo con gratitud y los atesoro en lo más profundo de mi ser. Así que hoy os animo a que se tomen un momento para reflexionar sobre su tierra, su lugar de origen. Quizá no sea un regreso físico, pero sí un regreso en el corazón. Apreciemos nuestras raíces, nuestras historias, nuestras tradiciones, celebremos la diversidad y la riqueza cultural que nos rodean, porque al final del día nuestra tierra es parte de nuestra identidad, es el cimiento sobre el cual construimos nuestros sueños y aspiraciones, es un recordatorio de quiénes somos y de todo lo que podemos lograr. Así que ya vais a ver un poco de la reforma, un poquito, porque no os lo voy a mostrar todo todavía porque no está terminado. Así que bueno, esto es pues un aperitivo. Mirad qué recibimiento mi prima nos hizo. La verdad es que le estoy muy agradecida a ella y a su marido porque han trabajado muy duro para que nosotros lleguemos y lo tengamos conforme lo estáis viendo. Así que nada, poco a poco, ahora a partir de ahora los vídeos ya van a ser aquí en la terreta y os iré mostrando cómo va evolucionando este pequeño paraíso que tengo yo aquí en mi terreta.
hasta comida, 3 ensaladas nos tenía preparado en la nevera porque veníamos, pues eso, con hambre de un largo viaje. También a mis hijas les puso encima de la cama unas cestitas con chuches. Es que de verdad, Mariola, ya sabes que te quiero muchísimo y esto pues no tiene precio. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo con unas imágenes de mi terreta. Mirad qué maravilla. Y también, pues eso, deciros que os animo a que toméis un momento para reflexionar sobre vuestra tierra, sobre vuestro lugar de origen. Porque para saber dónde uno va, tiene que saber de dónde proviene. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y bueno, pues a partir de ahora los vídeos van a ser aquí en la terreta. Y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!